Uno de los más poderosos equipos en la historia del fútbol tristemente se encuentra hoy agonizando, sí, en crisis, tratando de resurgir. Aunque suena fuerte, hablamos del FC Barcelona, un club que hace menos de una década era el más magistral y temido por todos. Todos querían jugar allí, y es por eso que las más bestiales leyendas de la historia han pasado por el tan icónico club. Pero como lo dije al inicio, hoy el equipo agoniza. La leyenda viviente Xavi Hernández junto al también legendario presidente Joan Laporta están intentando literalmente hacer un milagro. Son muchos los factores que tienen al Barça así como está, pero un gran factor de esta debacle se debe fuertemente al maltrato o desprecio que a lo largo de su historia el club ha tenido con un sinfín de leyendas. No es un secreto que el Barcelona tiene la mala fama de deshacerse de sus jugadores cuando según ellos creen que ya no valen de nada, generando disgustos y las salidas por la puerta de atrás a figuras que en algún momento llevaron al club a la gloria. Un triste rechazo final para una estrella que en algún momento les dio todo. Aún muchos lloramos la botada que el Barça hizo con figuras de la talla como Ronaldinho, Luis Suárez, Samuel Eto'o y hasta el mismísimo Maradona. A continuación, una amplia lista de las leyendas que el Barça no supo valorar. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de iniciar este nuevo video, permíteme hablarte sobre OneFootball, la aplicación líder en este deporte. Encontrarás todas las noticias, clasificaciones, resultados y hasta las estadísticas de tus jugadores favoritos. Muy completa en información de los partidos, temporadas y también te permite configurar las notificaciones para que te alerten todo lo que pase sobre tu club o selección preferida. Aquí debajo en la descripción de este video te he dejado un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita. Uno de los más grandes e inexplicables desprecios que el equipo blaugrana ha tenido con jóvenes leyendas en su época ha sido con el mismísimo Ronaldo el Fenómeno, sí, el original. Escuchen, cuando el Fenómeno de Brasil estaba en pleno despegue de su carrera en Europa, decidió fichar por el Barcelona y hacer desastres enfrentándose a los mejores equipos del viejo continente. En esa sola temporada que estuvo del 1996 al 97 metió 47 golazos en 49 partidos. Allí lo veíamos con el balón. Sus goles en apenas esa temporada le dio al Barça la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Recopa de Europa, méritos que colocaron en sus manos el primero de sus 2 balones de oro. Qué mejor debut o qué mejor primer año para un jugador en su nuevo equipo. Era de suponerse que el Barcelona lo iba a cuidar como a un diamante en su más pulcra y alta pureza, pero para sorpresa del mundo resulta que no. Escuchen, el brasileño al finalizar aquella temporada con el Barça se fue confiado para cumplir con algunos partidos amistosos con Brasil. A los 5 días de haberse ido lo llaman desde las oficinas del Barcelona, asegurándole que la renovación del contrato no iba a ser. El brasileño le dijo a su manejador que se sentara con los directivos del club a renegociar de nuevo. El rumor se corrió y la prensa hizo eco de ello. Ahora todos los aficionados del Barça estaban expectantes a qué iba a pasar con el joven prodigio brasileño. Inexplicablemente la respuesta del Barcelona fue despreciable, no lo renovaron. Hasta el sol de hoy no se entiende por qué el equipo blaugrana no protegió al brasileño que quizás los hubiese llevado a una mayor gloria a finales de los 90. El Inter del Milan en medio de todo este rollo sí supo verlo cuán valioso era el creciente Fenómeno. Ronaldo en el Barça cobraba unos 15 millones de euros, pero el Inter le dijo toma y metió en sus bolsillos unos 26 millones de euros para que se olvidara del Barcelona. En Italia sí que supieron valorar al Fenómeno, pero bueno, más allá de ello lo que no logramos entender es por qué el Barcelona le dijo no al mejor jugador de aquella época. Y a los 5 días pues me llamaron para decir que no podría seguir con la renovación. Si el club no me valoraba como pensaba que tenía que ser, pues no estaba en mis manos esta decisión.
Y bien, hablemos del histórico desprecio y despido del Barça a Maradona. Era el año 1982. Un joven y talentoso Diego de 22 años fue fichado por un Barcelona que, para serles sinceros, no eran nadie en esos años. El Barça era un club respetado, pero aún estaban en busca de la verdadera grandeza. Y un Maradona apadrinado por el mismísimo Rey Pelé amasó por primera vez un gran fichaje de unos 7,2 millones de euros. Descomunal cifra para la época. El Diego, a pesar de todas sus actitudes y rebeldía dentro del campo, sabía cómo cumplirle al equipo. No llevaban ni media temporada y ya el Barça se había recostado en la tranquilidad de que el Diego siempre solucionaba los partidos con 1 o 2 goles. No tenía ni un año en el equipo y ya el Diego le dio al Barcelona una Copa del Rey, esto ganándosela al mismísimo Real Madrid, y también ganó la extinta Copa de la Liga y luego una Supercopa de España. Un Barcelona escaso de títulos ya empezaba a amasar los primeros frutos del Diego, pero tristemente el argentino sentía que el equipo no lo valoraba, sino al contrario, le reclamaba. Como sabrán, Maradona siempre fue rebelde dentro y fuera del campo. La cuestión es que siempre salía de fiestas y llegaba tarde o a veces ni llegaba a entrenar. Pero por otro lado, anormalmente siempre era él quien marcaba y le salvaba los partidos al Barcelona. A pesar de ello, aún la directiva se negaba en tener a una estrella rebelde dentro del equipo. Esto sin importar que gracias a él era que ganaban los partidos. La gota que derramó el vaso fue en un juego por la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao, en el que el Diego armó una trifulca al ver que luego de tantas faltas el árbitro no pitaba nada. Maradona, enfurecido, armó uno de los combates en el campo más pesados en la historia del fútbol. Luego de ese alboroto, Maradona pensaba que la directiva del Barça iba a estar a su favor. El juego fue sucio y pretendían quebrarle las piernas al Diego de nuevo. Para su sorpresa, el presidente del Barcelona no estuvo de su lado y quiso rematar al jugador al primer equipo que quisiese comprárselo. Asqueado de ver cómo su club no lo protegía de ninguna manera, Maradona les dijo adiós y se iría a cambiar para siempre la historia de un humilde Napoli en Italia. El Barcelona se deshizo de la estrella que quizás le hubiera dado no una, sino hasta 2 o 3 Champions si lo hubiesen dejado. El Barça dejó ir a un prodigioso Diego que ganaría el más épico mundial 4 años después. Desgraciadamente, el Barcelona remató y no valoró al mejor jugador de la historia. Otra de esas amargas salidas enemistadas del Barcelona fue la de Rivaldo en el 2002. Un Rivaldo que venía de ganar el Balón de Oro en el 99, le venía de dar 2 ligas españolas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa a un Barcelona que indiscutiblemente dependía de él. Desgraciadamente, la llegada del entrenador Luis Van Gaal como técnico del Barcelona trajo una nube negra en la estancia de Rivaldo en el club. Este entrenador solía cambiar de tácticas y posiciones a los jugadores durante cada partido. Rivaldo, siendo ya un veterano del fútbol para ese entonces, no lograba entender qué era lo que el técnico quería de él. Los roces, insultos y malentendidos eran el pan de cada día para Rivaldo durante sus últimos meses con el Barça. Un Rivaldo que venía de ganar el Mundial en el 2002 no se sintió valorado por la directiva del club. Era evidente que el presidente y socios del equipo respaldaban las directrices del técnico holandés, y fue allí cuando Rivaldo supo que su estancia en el equipo blaugrana había terminado. De esta manera, el brasileño llegó a un acuerdo para que el Barça rescindiera de su contrato lo antes posible, efectuando así su lamentable salida. Solo que o Barcelona tenía fichado o Luis Van Gaal para entrenar y bueno, ele não me queria que eu volvesse, eu tampouco. Não queria ser jogador suyo novamente, ¿no? Entonces, Y bien, ahora hablemos de aquel fiestero y fumario Romario. Sí, entendemos que el fútbol es disciplina, pasión y dedicación, pero extrañamente hubo un hombre que fue la excepción, y me refiero a Romario, uno de los pocos futbolistas que ganó un mundial, ligas y un sinfín de distinciones europeas, mientras que al mismo tiempo no dejaba de fumar y salir a fiestas. Tenía unos pulmones de acero, de noche se veía en sus andanzas, pero de día venía y te marcaba de
de 2 a 3 goles por partido. Dentro del campo siempre, pero siempre cumplía, pero al parecer esto al Barcelona nunca le agradó. A pesar de que Romario era la estrella blaugrana a mediados de los 90, la directiva del Barça le exigía al jugador que no saliera ni se perdiera en sitios nocturnos. El Barça vigilaba tanto al jugador que Romario decidió vivir en hoteles que en vez de comprarse una casa propia. Romario no entendía por qué tantas prohibiciones y de igual manera era él el que siempre cumplía marcando goles tras goles en los partidos. Finalmente la directiva del club le dejó en claro que no les importaba cuántos goles metiese, lo que ellos querían era preservar la imagen de un futbolista responsable y sin escándalos ante la prensa en medio de bares o sitios nocturnos. El enfadado Romario sintió el desprecio del club e impulsó a un equipo brasileño a que comprase su cláusula del contrato y así salir del equipo que le prohibía irse de fiestas. Aquí con este caso quisiera saber cuál es tu opinión. Te pregunto, si fueses el presidente de un equipo, ¿le permitirías a tu jugador estrella irse de fiesta aún sabiendo que de igual manera te seguirá marcando goles partido a partido? ¿O lo despreciarías así como lo hizo el Barcelona con Romario, prohibiéndole las salidas y cediendo finalmente a la venta de su contrato? Quiero leer sus opiniones aquí debajo en la caja de comentarios. Que a noche me encanta y cuando no salgo no marco. Y bien, ahora hablemos del ya Judas mencionado Luis Figo. Muchos lo conocen por ser uno de los más grandes traidores al irse de aquel Barça que lo hizo grande hacia su más ferviente enemigo, el Real Madrid. Y todo por plata. Bueno, esa es la versión que muchos conocemos, pero debemos también ver la otra cara de la moneda, sí. Luis Figo era amado por los hinchas del Barça, pero despreciado por el presidente y los socios del Barcelona. El jugador confesaba que no se sentía valorado por el club. ¿Cómo se explicaba que él era la mayor estrella de dicho equipo y su fichaje fue de apenas 2,5 millones de euros? Desde los 90 era al mismo tiempo uno de los peores pagados. Año tras año el portugués confesaba que tenía la esperanza de que al Barcelona le naciera mejorarle un poco su salario, pero nunca lo hicieron. Estaba descontento sin saber qué hacer con su carrera. Fue allí cuando el lobo viejo cazador de leyendas Florentino Pérez aprovecharía la situación de Figo para arrebatárselo al Barcelona. Florentino, gracias a la promesa de Figo, ganó la presidencia del Real Madrid y allí vimos que mientras que el Barça no quería pagarle ni un euro más al jugador, el equipo real le ofreció 60 millones de euros al portugués. Figo al fin supo lo que era ganar plata de verdad y se mudaría a las instalaciones del mayor rival del Barça, sí, el Real Madrid. Luego Figo recibiría la noticia que el Barça igualaría la oferta del equipo blanco, pero no, que va, ya era tarde, no lo supieron valorar cuando pudieron. Y bien, ahora hablemos de Ronaldinho y el Barcelona, una de las mayores salidas o desprecios que hasta el sol de hoy muchos lamentamos. Ronaldinho era la bestia que le salvó la vida al Barcelona en infinidad de ocasiones. Cuando el club venía en una sequía de títulos a inicios de la década del 2000, Ronaldinho llegaba para partir la historia en un antes y un después. No hay época más expresiva del fútbol verdadero que la de Ronaldinho en el Barça, sí, la Barcelona que daba miedo, una época en la que no importaba si eras aficionado o no al Barcelona. Cuando veías la bestialidad de Ronaldinho con una pelota, no te quedaba de otra que ponerte de pie y aplaudirlo hasta que te dolieran las manos. Sin lugar a dudas, la sonrisa del fútbol. Una leyenda del balón quien durante sus últimos años con el club no fue bien apreciado. Era cierto que estaba indisciplinado con las salidas nocturnas, pero fue injusta la manera de cómo la directiva del equipo lo despreció y lo desechó. Un Guardiola quien recién disputaba como técnico le dijo en su cara que no contaría ni con él ni con Eto'o. La presidencia del Barcelona sin sentimiento alguno buscó rematar al jugador como si se tratase ya de una pieza vieja, por lo que el Barcelona negociaría su salida con el AC Milan y finalmente fue el gran club italiano quien le dio la cabida a un Ronaldinho que quizás no pasaba por su mejor momento, pero
sabían bien de lo que era capaz de hacer en el campo. Y bueno, ahora también hablemos del legendario camerunés Samuel Eto'o y el desprecio que la Barcelona de Guardiola le propinó más de una vez. Todos sabemos que Samuel Eto'o fue el engranaje perfecto para que el Barcelona llegara a la cúspide de su primera jerarquía. Eto'o era una máquina no solo de hacer goles, sino de aparecer cuando más se le necesitaba. Fue un jugador que dejó la sangre en el campo. En esos tiempos Messi tuvo la dicha de jugar con Eto'o y no al revés. A inicios de los 2006 vimos como en el 2008 un novato pero feroz Pep Guardiola en la dirección técnica despreció a Ronaldinho y a Eto'o. Sabemos ya lo que pasó con Ronaldinho, quien sí terminó saliendo, pero a Eto'o le gustaba callar bocas y terminó dejando mudo a un Guardiola quien en un principio lo despreciaba. Samuel Eto'o en esa nueva era fue quien anotó ese agónico primer gol en la final de la Champions ante el Manchester United en el 2009. Aunque a Guardiola le duela, con Eto'o el Barcelona lo ganó todo. A pesar que le demostró con hechos que aún tenía talento de sobra para seguir en el Barça, no solo Guardiola, sino la directiva del club lo despreciaron y decidieron intercambiarlo. Sí, esto por un joven Zlatan Ibrahimović, del cual hablaremos más adelante. Eto'o mostraría su descontento al saber de su transferencia al Inter. El Barcelona lo daba por viejo y quemado, pero allí veíamos que el tiempo le daría la razón a Samuel Eto'o. Al irse del Barça ganaría el triplete al año siguiente con el Inter del Milan. Sí, increíble. Ganaría otra vez la Champions y eliminaría al mismo Barcelona en las semifinales. Eto'o le cerraría la jeta a Guardiola por segunda vez y ahora vistiendo otra camiseta, convirtiéndose así en el primer jugador en ganar 2 Champions consecutivas con 2 equipos distintos. Una verdadera máquina que el Barcelona despreció. Si alguien tiene los huevos de decírmelo en la cara, que me lo diga. Cuando ha sido mi jefe, nunca me ha saludado y pasan atrás para pegarme palos. Muy bien, ahora hablemos del rebelde pero bestial Zlatan Ibrahimović. El impacto de Zlatan al llegar fue brutal. Marcó en los 5 primeros partidos de la liga y en las primeras 15 jornadas sumaba 11 golazos. Cerró el año 2009 conquistando su segundo trofeo, el Mundial de Clubes, y alrededor del Camp Nou las sensaciones no podían ser mejores. Ante las cámaras todo lucía bien, pero en el interior del vestuario azulgrana el ambiente comenzaba a ponerse incómodo, y es que lo que había comenzado brutal para Zlatan ahora se convertiría en una pesadilla. Y es aquí donde aparece el nombre de Guardiola nuevamente. Como sabrán, la manera de jugar de Zlatan es siempre rebelde. No se apega del todo a las directrices del técnico. Sus individualidades son bestiales, pero a Guardiola antes que nada y por sobre todas las cosas le gusta que lo obedezcan. Y como sabrán, Ibrahimović es un león al cual nadie ha podido domar. Por ello, más temprano que tarde iniciarían las diferencias y roces. Todas esas acrobacias, patadas o brutales chilenas que hacía Zlatan, Guardiola las detestaba. Le pedía al jugador que se amoldara al estilo del tiki-taka y que jugase como una pieza más del equipo. Zlatan no obedeció. También en los entrenamientos Zlatan era el chistoso del grupo. Le gustaba hacer bromas y hacer reír a sus compañeros. Esto le voló aún más la piedra o los ánimos a un obstinado Guardiola, quien ahora buscaría que Zlatan saliera del equipo. Guardiola no dejó jugar el partido completo a Zlatan en la Champions que perdió ante el Inter. Poco a poco lo dejaba jugar menos minutos. Lo hacía a propósito para provocar las malas actitudes del jugador. Al poco tiempo saldría del Barça hacia el Milan. Los directivos o socios del club no hicieron nada por retenerlo. Para ese momento toda la corporación del Barça hacía lo que Pep Guardiola dijera. De esta manera fue muy efímero el paso de Zlatan por el club. Questo sogno è andato via per una persona. Per una persona, esa persona es el mister. Es filósofo. Il filosofo. Cuando arrivo in una camera donde está él va fuera. No sé si es miele di me o no sé. Muy bien, ahora hablemos de la fiera que regresó a casa, sí, Dani Alves. Sabemos que hoy está en el Barça nuevamente, pero eso no quita los años de desprecio que el jugador sufrió en su primera salida porque lo creían viejo.
Sin lugar a dudas, Dani Alves ha sido y es el más brutal lateral que el Barcelona haya tenido. Fue el que se encargó de frenar a un Cristiano Ronaldo en sus mejores años, y no por nada es la leyenda viviente con más títulos en la historia. Fue el defensa que puso al Barcelona en lo más alto del fútbol de Europa, ganando todo lo que cualquier jugador solo soñaría con ganar. Desde 6 ligas españolas, 4 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Champions, 3 Supercopas de Europa y 3 mundiales de clubes. ¿Y cómo le pagó el Barcelona? Pues horriblemente mal. Desde el 2013 hasta el 2016, Dani Alves tuvo que aguantar un sinfín de rumores y filtraciones que dejaban pasar los mismos directivos que anunciaban que ya iban a votarlo. En una entrevista que le otorgó a la ABC, aseguró que los dirigentes no saben tratar con sus jugadores. En sus 3 últimas temporadas sabía que estaban a punto de despedirlo, pero los directivos no tenían los huevos para despedirlo en su cara. En esta entrevista, Dani Alves se desahogó con lo siguiente: me gusta que me quieran, y si no me quieren me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Yo entré en juego y firmé una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen al Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas. Y bueno, tras varios años, amigos, vimos cómo el karma le pegó duro al Barça. Hoy vemos cómo los dirigentes están haciendo lo que sea para revivir al club, al punto de traer de nuevo a un Dani Alves de 38 años de edad. Lo ficharon de nuevo, sabiendo que lo habían votado antes. Arrepentidos ahora de no apreciar al jugador, vemos hoy cómo buscan que un veterano Dani Alves haga un milagro en el club. Como ya vimos a lo largo del video, el Barcelona ha cometido muchos errores con sus estrellas, pero dejar ir a un asesino del área como lo es el pistolero Luis Suárez es lo más tétrico que han podido hacer en estos últimos tiempos. ¿Cómo es posible que dejes ir al mejor 9 de la historia de tu club a un equipo de competición directa como lo es el Atlético, y que a futuro te pueda perjudicar como lo hizo Suárez en la pasada liga que le dio al Atlético de Madrid? Increíble. El Barça le dio al Atlético al goleador que los haría ganar la liga ese año, sí, Luis Suárez, quien en sus 6 años con el club blaugrana se convirtió en el tercer máximo goleador de todos los tiempos con el Barcelona. Pero cuando el Barcelona pasaba por el inicio de su presente crisis, lo despreciaron, lo desecharon como a ningún otro jugador. Aún recordamos las lágrimas del uruguayo en su carro cuando no lo dejaron ni siquiera entrar a los entrenamientos, ignorando así la directiva los años dorados que brindó para el equipo. Y como ya sabemos, el tiempo hizo justicia. Luego lo vimos llorando lágrimas de alegría al demostrar que aún tenía mucho para dar, alzando esa Copa de la Liga junto al club rojiblanco. Y bien, ahora hablemos del Mesías del fútbol. Claro que sí, Lionel Messi. Podríamos decir que esta es la salida más dolorosa en la historia del deporte. Los hinchas del Barça aún lloran lágrimas de sangre por el adiós de Messi. Y es cierto que el Barça no lo despidió, pero aún así su salida está envuelta por malos entendidos y desprecios que el club blaugrana dejó entrever en su pasada administración. Sabemos hoy que Messi no pudo renovar por el reglamento de la liga y su tope salarial, pero recordemos que Messi no estaba en el Barça porque así lo quería, no. Un año atrás el presidente anterior del equipo no cumplió con su palabra ante el argentino, esto en dejarlo salir del equipo cuando él quisiese. Messi, a través del famoso burofax, dejó saber su deseo de partir, pero la respuesta del club es que estaban dispuestos en irse a juicio contra el jugador. Sonará fuerte para muchos, pero Leo estuvo obligado a quedarse en su último año con el Barcelona. Luego, al momento de su renovación tras el chasco de la liga y su tope salarial, el regreso del nuevo presidente Joan Laporta pretendía cambiar las cosas, pero al final no se cambió nada. Joan Laporta pretendía que en última instancia Messi renovara gratis para el equipo. El argentino disgustado mencionó que en ningún momento se le propuso eso. Me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y la verdad que nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima. ¿Has vuelto a hablar con Laporta? No.
El resultado de tanto rollo y tantos dolores de cabeza en este asunto fue ver a Messi yéndose al PSG y luego ver al presidente del Barça abrazando a una camiseta vacía de Messi en un maniquí. Por Dios, qué deprimente. Este es el resultado de una época oscura que aún atraviesa el equipo. A lo largo de este video hemos visto cómo un club grande se olvida que es grande gracias a sus estrellas, a sus leyendas, a los hombres que de cierta manera, a pesar de que tengan fallos humanos o no, son ellos los que terminan metiendo el balón dentro de la bendita red. Son ellos los que hacen que miles de multitudes paguen una entrada y se movilicen a kilómetros para ir a ver un partido. Las leyendas del balón son las que hacen que el fútbol sea sostenible como uno de los negocios más sólidos de este planeta. Si eres un equipo grande, créeme que no importa cuán grande seas en la historia, si te peleas con tus estrellas, terminarás hundiéndote tarde o temprano. Si no me creen a mí, veamos lo que dice el icónico Diego sobre esto. A los barcelonistas de verdad, que retengan a Ronaldinho. No hagan lo mismo que hicieron con papá, con Rivaldo, con Ronaldo, con Romario, con Figo, y así te puedo decir un montón de jugadores que echaron por celos en el Barcelona, y la que pierde siempre es la gente. Sí, estas fueron las palabras de Maradona en su crítica al manejo del Barcelona con sus estrellas cuando el equipo buscaba a toda costa deshacerse de Ronaldinho. El Dieguito, como siempre, tuvo la razón. Al tiempo vimos cómo Ronaldinho hizo que el Barcelona se arrepintiera de venderlo cuando se fue al Milan. Y sí, hermanos, esta ha sido la historia o la lista de algunas leyendas despreciadas o no tan valoradas por el FC Barcelona.